Meditemos ahora entonces en torno a esta palabra que ha sido proclamada para nosotros. Les anuncié el domingo pasado que vamos a reflexionar en torno al capítulo 16. Van a ser, les dije, 2 domingos, este y el próximo. El próximo el Señor nos va a invitar a renunciar a nosotros mismos para seguirle. Por eso, pues, atentos a estas catequesis que el Señor nos viene regalando domingo a domingo. Y entonces hoy, ¿qué hay para nosotros desde la liturgia de la palabra que no deja de ser hermosa? Y podríamos decir que el tema de este domingo son las preguntas de Jesús. Sí, en torno a esa clave de lectura tenemos que entrar a este capítulo 16 que nos propone hoy la palabra de Dios en sus versos 13 al 20. Esta es la clave de lectura, las preguntas de Jesús. Y por eso, pues, nosotros, fieles al texto y contexto de la palabra, tenemos que seguir también esa misma línea. Jesús hoy hace a sus discípulos 2 grandes preguntas. En primer lugar, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinan todos aquellos que de una u otra forma han venido siguiendo al Señor? Que es la muchedumbre, ¿se acuerdan, verdad? La palabra insiste que una muchedumbre seguía al Señor. Pues ellos, esos que siguen ahí al Señor, ¿qué dicen de Él? Desde ya podemos pensar que la respuesta es obvia. Y es obvia precisamente porque Israel, un pueblo pequeño, ciertamente con otros pueblos a su alrededor, pues se ha corrido la voz de esta personalidad, de este joven que se llama Jesús de Nazaret. Y que queramos o no, la gente va conociendo la personalidad, la doctrina y los milagros de este rabí de Nazaret. Por eso, entonces, la respuesta que le tienen los discípulos no nos ha de extrañar. En cierto sentido, Jesús goza de una fama. Y por eso, la comparación que hace el pueblo es ciertamente atinada. Es decir, la respuesta que dan es precisamente que unos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado, porque ya Herodes lo había decapitado y que había vuelto nuevamente. ¿Cómo no va a volver Juan Bautista? Semejante calidad de personalidad tan atrayente para la época. Entonces es normal que la gente pensara que Juan Bautista pues ha venido nuevamente y que viene a anunciar siempre algo nuevo. Por otro lado, es normal que otros piensen que es Elías, llamado también el profeta mítico. ¿Por qué? Porque, como nos narra la Sagrada Escritura, pues este hombre fue arrebatado en un carro de fuego. Fíjense ustedes, en un carro de fuego. Tan es así que esto es prefiguración precisamente de esos arrebatos que pueden haber
en la historia y en la vida del cristiano. Y ahí que es fundamento también para pensar en la asunción de la Virgen María, si ya Elías había sido arrebatado. Y la gente creía que Elías regresaría nuevamente. Es normal. Piensan que Elías regresó, que ya está entre ellos ese gran profeta, profeta de valor, dicen algunos. Y bien, otros lo confunden con el gran Jeremías, que es extraordinario, o algún otro profeta. Normal, es obvio que la gente pueda pensar, basándose en la personalidad, doctrina y milagros, que puede ser que sea un profeta, y le van atinando ciertamente. Ya solamente con el título de profeta, pues hay una gran estima entre el pueblo a Jesús de Nazaret. Esta es la primera pregunta con su correspondiente respuesta. Vamos ahora a la segunda pregunta. Pregunta que es ya más personal, diríamos así, más íntima, o como dicen en el campo mis amigos, en el sobaco de la confianza, ¿verdad? Así en la intimidad, aquí entre cuates, aquí entre amigos, aquí entre los que hemos estado en ese ambiente íntimo y de amistad. Sí, esta es la segunda pregunta que lanza el Señor. Y ustedes, los que han visto, los que están de cerca, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Cuidado, esta respuesta tiene que ser una respuesta más comprometida. No es lo mismo opinar lo que dicen los demás de Jesús a decir qué pienso yo personalmente de quién es Jesús. Y es interesante cómo el texto nos narra que es Simón Pedro el que toma la palabra, el que va hacia adelante dándole a Jesús una respuesta. Y su respuesta es: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por eso, con esta respuesta personal, que podríamos decir es de Pedro, y sin dejar de ser personal, es también el sentir de todos los apóstoles. Él se toma la confianza de responderle al Señor en nombre de todos los apóstoles de Cristo el Señor. Y ciertamente, en esta respuesta tenemos nada más ni nada menos que una profesión de fe mesiánica. Una profesión de fe mesiánica que dice ciertamente una altura teológica, algo ciertamente elevado. Aquí prácticamente Pedro está haciendo una fe pascual en Cristo el Señor. En otras palabras, ya desde su respuesta está anunciando pasión, muerte y resurrección de ese Cristo Señor, a quien hoy le llama Mesías, Hijo de Dios. Con razón, ante semejante respuesta, no pueden faltar las promesas de Cristo el Señor. Primero, su admiración, porque Jesucristo ve en esa respuesta ciertamente una revelación de parte de Dios. Simón Pedro ha sido empujado
por el Espíritu Santo, ha sido empujado por el Padre para dar una respuesta de esta naturaleza. Por eso, esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Él te empujó a darle esa respuesta. Por eso ahora viene la promesa para este hombre. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Extraordinario. Una respuesta lleva a una gran promesa. Una promesa que Pedro llevará una misión especial en medio del colegio de los apóstoles. Una misión especial. Efectivamente, Pedro y sus sucesores desempeñarán una función relevante en el pueblo de Dios, en su pueblo que ahora quiere constituir. Pedro será nada más ni nada menos que esa roca fundamental, una roca visible, una roca permanente de esta comunidad que quiere formar el Señor, de su nuevo pueblo. Por eso, a este hombre, aún quizás en su ignorancia y en su pequeñez, aún en sus imprudencias, el Señor quiere que desempeñe una función muy especial en medio de los apóstoles y para la iglesia toda la vida. Preguntémonos, ¿será que esta promesa ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento? ¿Tiene esta promesa fundamento bíblico por el cual podemos ver que se están realizando también en Pedro las promesas de un nuevo pueblo de Dios? Claro que sí. Y lo hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías en el capítulo 22, cuando dice a propósito de Sebna, mayordomo del palacio. A propósito, el Señor lo destituirá y llamará a un siervo nuevo. Se llama Eliacim, que es el hijo de Hilcías. Él vestirá una túnica, a él se le ceñirá una banda, dice, y le traspasaré tus poderes. Qué interesante. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme y será un trono de gloria para la casa de mi Padre. ¡Wow! Una promesa ya hecha antiguamente y ahora realizada en Pedro. A ti te daré las llaves. Tú tendrás ese poder tanto de atar como también de desatar. Tú te encargarás de ese pueblo porque tienes que mantener permanentemente la unidad de este mi pueblo a quien Cristo el Señor llama. Por eso, mis hermanos, pensemos hoy en esta gran pregunta que Jesús hace y las promesas que lleva en sí mismo.
Sabemos muy bien desde la eclesiología que esto es precisamente el inicio de una iglesia apostólica, de una iglesia que hunde sus raíces bajo el fundamento de los apóstoles y que son ellos los que tienen que llevar adelante esta unidad de fe en medio de una iglesia que se extiende a pesar de sus pecados y de sus errores. El poder del infierno no podrá contra él. Aparte de esto, creo yo que hoy debemos de tomar muy en serio esta segunda pregunta que Jesús hace a sus apóstoles, porque es una pregunta que todavía sigue abierta y que es también para cada uno de nosotros. Y tú, Fernando, ¿quién dices que soy yo? Tú también tienes que responder. En este domingo no se trata entonces de la respuesta de los demás, sino también de la respuesta personal que tú le debes de dar al Señor y que yo también estoy invitado a responder. Por eso, caben tres posibilidades para nuestra respuesta personal que debemos de dar al Señor. Primera posibilidad es preguntarnos, ¿quién es Jesús en sí mismo? Él como tal, es decir, para mí, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su persona? ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuál es su doctrina? ¿Y cuál es su misión? Quizás para responder esta pregunta podríamos recurrir al catecismo de la Iglesia Católica, o podríamos recurrir a la Sagrada Escritura, o podríamos recurrir a la teología. ¿Qué nos ha dicho la teología sobre Jesús en sí mismo? Podríamos recurrir a estas clases teológicas famosas que se llama Cristología o el estudio sobre Cristo. Sí. Pero luego cabe otra posibilidad y es esta. ¿Quién es Jesús para mí? Para mi persona ya, mi experiencia. Si yo sé quién es Jesús en sí mismo, yo lo puedo tener en la mente. A lo mejor puedo guardarlo en mi razón y puedo entender bien quién es Jesús, cuál es su persona, sus obras, su doctrina y su misión. Pero luego, para mí, mi experiencia personal con el Señor, ¿cuál es? ¿Es acaso mi amigo? ¿Es acaso Jesús mi confidente? ¿Es acaso Jesús el centro de mi vida? ¿Es acaso Jesús el Rey y Señor de mi existencia y de mi familia? ¿Acaso Jesús tiene en mis planes un lugar especial? ¿Quién es Jesús para mí? Yo también tengo que responderle desde mi experiencia vivencial de Jesús de Nazaret. Y esto nos toca ya a cada uno de nosotros. Nadie puede darle una respuesta a Jesús más que tú mismo. Aquí entra la intimidad. Aquí entra la oración, el contacto con Él. Ciertamente, este trabajo lo tenemos que hacer, de darle una respuesta al Señor, quien es para mí. Y la tercera posibilidad de respuesta es, ¿qué
significa Cristo para el hombre y para el mundo de hoy? ¿Qué significa Cristo? Es decir, para los demás. Atentos, por favor. Podemos preguntarnos hoy, ¿qué imagen estamos dando nosotros a la comunidad de Cristo el Señor? ¿Qué imágenes doy yo desde mi actitud, desde mi comportamiento, desde mis palabras, desde mi ser, desde mi responsabilidad, desde mi respuesta a los demás? ¿Quién es Jesús para los hombres de hoy y para las comunidades o para la realidad social afuera? Esa respuesta va a depender de la imagen que yo esté dando a los demás de Cristo el Señor. Por eso, mis hermanos, estamos hoy invitados a dar una respuesta, pero una respuesta desde el compromiso de nuestra fe, una respuesta desde nuestra relación con Cristo el Señor. Ojo, por favor, necesitamos conocer más a Cristo el Señor. Necesitamos acercarnos más a su palabra. Necesitamos saber más de su persona. Necesitamos escudriñar profundamente los evangelios. Necesitamos orar profundamente para entrar en contacto con Él. Y en definitiva, necesitamos testimoniar. Que este domingo, desde nuestra relación personal con Jesús, podamos darle también nosotros una respuesta. Y depende de esa respuesta, también Jesús hace una promesa para nosotros, para los que lo seguimos hoy, para los que estamos a una gran distancia de este acontecimiento, pero que sigue siendo cercano y real para nosotros. Que así sea.